Hola, mi nombre es Nicolás Galvis y decidí cambiar un poco la forma de hacer el portafolio. Realmente soy una persona que soy mucho mejor diciendo las cosas que escribiéndolas y siento que la experiencia de interacción que tuvimos con el grupo, que pues tengo acá detrás mío, fue un proceso de aprendizaje también para poderme retar en casos así. Casos en los que normalmente no estaba acostumbrado a tener que escribir, a pasarlo todo a papel, sino más hablar. Pero acá entonces la idea es mostrar un poco sobre el impacto que tuvo esto. Voy a mostrar sobre los diferentes pasos, temas que fui aprendiendo, cómo fue mi experiencia al respecto. Y con eso irlo vinculando con las experiencias y los aprendizajes que me quedan, no solo del tema, sino en general de las metodologías que usamos de cara a los diferentes temas que yo uso, por ejemplo, con los centros de innovación que tenemos en Visa, la compañía en la que trabajo, o los procesos pequeños de co-creación que tenemos con algunos bancos para crear experiencias digitales que pueden llegar a ser un punto que puede darme una mejora en lo que puede ser el desarrollo personal y profesional. Voy a compartir entonces desde este momento ya con un poco más de detalle lo que es la presentación del portafolio y lo que es la experiencia del cliente. Eh, y entonces quiero empezar y vamos a empezar. El primer punto es el Customer Journey. En el Customer Journey yo estaba acostumbrado y yo también vengo de un background de ingeniería de sistemas en el cual el Customer Journey me lo explicaban a partir de casos de uso. Y era solo, o sea, no teníamos casos, por ejemplo, de lo que siente, piense, dice las oportunidades, sino que llegaban ciertos requerimientos y ya. Acá empezamos a ver y empezamos ya a pensar no tanto en el mundo de los casos de uso, sino lo empecé yo a ver como en el mundo como tal del usuario, en tener ese proceso de sentir cómo iba a ser todo el proceso del usuario. Y ahí tuvimos cosas en las cuales nos debatimos como grupo. Una de esas era que empezamos definiendo el journey como si fuese un journey nuevo y como debería ser el ideal. Y en la mitad nos dimos cuenta que el proceso tenía que cambiar para que fuese el journey actual, que nos permitía también determinar esas oportunidades. Y eso fue gracias también a un test inmediato que hicimos, porque, ok, yo conocía la aplicación, mi compañera Maura, que está aquí atrás mío, eh, también conocía la aplicación, pero el resto del equipo no. Y empezó a darse cuenta de las diferentes fallas y fricciones. Temas que empezaban a hacer ese testeo inmediato nos mostraron que teníamos que ir mejor por el journey actual para poder pensar en qué oportunidades podíamos eh, trabajar también a futuro y seguir con todo el proceso que ya estamos haciendo. Un punto clave también es lo que es la definición de las personas. Y es que las personas normalmente nosotros las pensamos más allá como el usuario común y corriente, pero el usuario A, que es de cierta categoría de persona, y el usuario B, tienen comportamientos completamente diferentes y su journey puede ser más fácil o más difícil, cosa que nos pasó dentro del grupo y así fue como empezamos a darnos cuenta también de los diferentes sentimientos que podían llegar a darse entre los diferentes tipos de personas y cómo las categorizábamos para poder tener un scope específico en este caso que nos pudiese encerrar la mayor parte del desarrollo que queríamos llevar en el caso del Customer Journey. Como lo ven en pantalla, se ve el Customer Journey específicamente en todo este tema de cómo fuimos diciendo lo que hace, siente, piensa y dice, más todo el tema de oportunidades y la definición de la persona, todo obviamente alineado al centro principal, que es el objetivo que tenía la compañía. En este caso, era la adquisición de nuevos productos por parte de usuarios de cuentas de nómina. Y de ahí empezó a desarrollarse todo este ecosistema. Ahora, después de haber hecho este proceso del Customer Journey, Design Thinking empezó a tomar un rol fundamental. Y yo alcancé a usar Design Thinking normalmente. Yo les digo, ya el Customer Journey me trae experiencia de que debo dejar de pensar en el caso de uso como tal y, ok, funcionalidad y lo que hace, sino empezar a mirar también las diferentes reacciones, el tema de emociones, y es importante. Y en Design Thinking empieza a conectarse mucho porque empezamos con el tema de empatía. Y ahí digo, normalmente nosotros en las compañías no vemos esto con tema de empatía, sino lo vemos mucho sobre lo que nosotros como compañía queremos, nosotros como miembros de la compañía. La vez pasada yo estaba también realizando un proyecto
de una migración que estamos haciendo de un portafolio. Y yo lo pensaba como lo que yo, Nicolás, quería, más no como lo que el cliente quería, o yo como Nicolás, como Visa, que quería. Entonces, ahí fue un proceso de trabajo en conjunto. El proceso de poner, sentar post-it, saber que en cada proceso, porque igual lo separamos por microprocesos, eso fue importante. Entonces, teníamos los procesos, voy a volver un momento para que hagamos del Customer Journey, teníamos 4 procesos y esos 4 procesos los separamos también en el sector de arriba, 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué? Para tener separado qué decía, pensaba, sentía y hacía la persona en cada uno de los 4 escenarios. Tanto en el caso de que habían escenarios con personas y que tenían casos exitosos como los casos en los que no, para poder empezar así a encontrar diferentes puntos. Afortunadamente todos tuvimos la oportunidad de probar las aplicaciones y eso permitió que todos fuésemos una persona con respecto a este tema. Pudimos realizar esos agrupamientos donde nos dimos cuenta que el tema de comunicación, el tema de usabilidad y de onboarding empezaban a ser, y el tema de propuesta de valor, empezaban a ser temas bien neuráticos y que sin importar el orden del proceso o el says, things, does or feels, llegábamos en un punto en el que todos hacían sinergia y llegaban a eso, alguna de esas 3 categorías. Y eso nos llevó a crear esa pregunta con impacto. Y era cómo mejorar la experiencia para la emisión de nuevos productos a una persona que ya contaba con la cuenta. Entonces, de ahí es de donde empezamos a desarrollar esa pregunta y empezamos el proceso de diseño. Entonces, en el proceso de diseño em, de experiencia principal está que normalmente uno siente que la imaginación de uno está bien limitada. Yo soy de las personas que digo blanco o negro. Y estos ejercicios, por ejemplo, de hacer 8 soluciones rápidas cada minuto, son temas en los cuales sí hay desgaste mental. Eso es cierto. Pero no solo eso, sino que me hizo pensar out of the box. Y entonces al pensar out of the box, empecé a crear nuevas soluciones, a pensar otras opciones, opciones interesantes que pues igual, afortunadamente estoy trabajando en el sector de banca móvil, son temas que también me llevo a mi trabajo de cosas que digo como, wow, no se me hubiese ocurrido en ese momento. Todo esto siempre gracias al apoyo y al trabajo en equipo que tuvimos durante este proyecto. De ahí empezamos a tener eso, empezamos ya a crear los flujos, cómo se iban a ir llevando, a diseñar eso a partir de la metodología Sprint, que la metodología Sprint y la metodología Design Thinking al final hacen una sinergia increíble. Entonces, ese proceso es muy interesante y va a depender de qué tanto queramos mover el tiempo, de que sea algo un poco más ágil o no, y me llega ya de una vez como enseñanza de que puedo incluso llegar a mezclar parte y parte, porque pues al final digo, sí, día 1, día 2, y entonces voy organizando cada una de las soluciones de cada uno de los días, pero probablemente hay cosas que pueda traer de Design Thinking a Sprint, de Sprint a Design Thinking, dependiendo de los tiempos, dependiendo de las prioridades y de las personas involucradas, porque ahí entonces los roles empiezan a ser muy importantes. Tema que también debo admitir que me frustró un poco. No he usado tanto la metodología Sprint y yo soy una persona que realmente me gusta tomar mucho la voz de decisión y el liderazgo haciendo el decision maker. Y entonces en este caso eligieron otro decision maker y me generó cierta frustración. Yo decía como, bueno, tenemos que hacer esto y normalmente y no necesariamente salir. Entonces ese es otro punto importante aquí a tener en cuenta que puede llegar a darse. Definitivamente la identificación de pain points es clave acá para saber que podemos hacer muchas cosas, pero realmente a qué es lo que tenemos que hacer. Porque dentro de todas esas cosas que tenemos que hacer, probablemente no todas tengan el mismo impacto. Entonces ahí empieza a tener diferentes relevancias. Y en el tema del benchmark, empezamos a ver los casos de éxito, las relevancias, empezamos a hacer las presentaciones, nos dimos cuenta que todos trajimos del sistema financiero, cosa que nos fracasó por completo. Y normalmente pues decimos, no, es que el sector bancario es muy cerrado y todo, pero por ejemplo, Rappi ha sido uno de los casos que pasó de un sector a otro y son ejemplos en el mercado. Hay muchas otras referencias que podemos tener, diferentes aplicaciones a nivel global que nos permiten empezar a desarrollar nuevas funcionalidades. Y siento que eso siempre pasa en la banca y en muchos sectores, que estamos cerrados a nuestro sector
sin saber que de pronto en otro sector podemos tener algo que podemos traer hacia acá. Entonces, ese tema empezó a ser clave y creo que es uno de los aprendizajes grandes que me llevo, ya que normalmente también en las presentaciones que yo hacía, llevaba los casos. Entonces, llevo el caso de éxito de la tarjeta para niños en Perú, llevo el caso del envío de dinero en México y llevo todos estos casos. Pero, ¿qué pasaría si llevo el caso de una tienda de mascotas? Empieza a tener una implicación diferente. Obviamente que esté vinculado al final con alguna de las experiencias que queremos llegar a mejorar. Entonces, eso es muy importante ahí. Y luego empezamos al proceso de decisión. Nuevamente lo que digo, aquí frustración completa. Voy a decirlo de forma sincera, fue un proceso de frustración completa de mi lado, porque yo soy una persona acostumbrada a decir. Y entonces, sí, yo hablo y digo como, oigan, vamos a hacer esto, ¿qué opinan? Y me dicen que sí. Pero en este caso, pues era solo tenía un sticker y normalmente pues mis soluciones a veces sean sí o a veces no, pero creo que igual logramos consensos importantes. Y me di cuenta que también en algunos puntos cuando yo soy ese tomador de decisiones, tengo que estar mucho más abierto a escuchar, no a decir, oigan, vamos a hacer esto, ¿qué opinan? Como diciéndolo ya, sino antes primero qué opinan y después sí empezar a organizar como un rol más importante de tomador de decisiones. Entonces, eso me pareció muy importante. Desarrollo habilidades de escucha, es increíble darse cuenta que todas las personas por la cabeza se nos pasaban cosas completamente diferentes, habían temas que estaban hablando de ahorros, habían otros en los que se habían hablado cosas de inversiones, temas de unas barritas de monitoreo de qué tan propenso no era para poder tener ciertos productos. Entonces, con eso empezamos nosotros a darnos cuenta que podíamos integrar una solución conjunta y con los votos obviamente basados en un pilar principal. Esto fue un desarrollo muy bueno, muy interesante como equipo, porque yo también a fortalecer la comunicación y me llevo también el tema, por ejemplo, de los stickers, que me di cuenta, pues es importante tener esas votaciones y en esas votaciones no todos, las cosas no pueden funcionar 100% como democracia. Tiene que haber un peso estratégico basado en la persona que realmente tiene la visión final, porque si no, entonces todos los diseñadores, por ejemplo, del equipo pueden decidir y entonces todo se va a poder porque ellos votaron todos en conjunto y el resto separados. Entonces ahí es donde el rol del tomador de decisiones es clave y no lo había visto de esa manera previamente. Entonces eso fue un punto a resaltar acá. Y luego seguimos ya con esta parte que es prototipar y testear. Voy a unirlo los dos por los procesos que llevamos a cabo. Aquí nos pusimos a prototipar. Yo pues tenía ya algo de experiencia con XD, entonces fue empezar a pasarme a Figma. Eh, los roles son importantes, pero creo que al final todos empezamos a aportar un poquito en cada parte y el desarrollo del prototipo y empezamos a hacer los procesos. Eh, en esto sí me gustó coordinar mucho más también por la experiencia que tenía, decirles, bueno, vamos a ir a, B, C, y siento que eso es algo que es muy metódico también de la forma en la que yo normalmente trabajo, entonces eso también tuvo un impacto positivo, pero de ahí también empezamos a tener trabajos en conjunto, a ver otras habilidades de los equipos, que creo que es algo muy importante, y creo que en el tema de diseño de experiencias de usuario, el punto principal está en las personas del equipo. La metodología ya está clara, se puede seguir, y tenemos las bases para poderla seguir, pero las personas y el poder hacer la distribución de personas empieza a tomar un rol muy importante. Entonces, por ejemplo, el caso de Maura empezó a hacer todo el tema de diseño para que sea mucho mejor. Yo estaba mucho más encargado de las funcionalidades, de que las pantallas quedaran bien. Previamente a esto habíamos hecho los storyboards también que empezaron a desarrollar mucho más la experiencia de solución y con eso empezamos a desarrollar todo lo que era el prototipo para tener una versión funcional. Logramos hacer una gran experiencia y llegamos a testearla y no nos fue tan bien. Uno de los puntos, lo cuento porque es algo en lo que uno tiene que también darse cuenta. Dentro de estos ejercicios de creación, son ejercicios iterativos. Tanto, y lo vemos también en diferentes puntos, si lo vemos en Lean, si lo vemos en Design Thinking, si lo vemos en el mismo Sprint, pasamos, llegamos al quinto punto de testeo y volvemos. Y yo creo que aquí era el punto para volver, obviamente la metodología de la clase en este punto, pues no es como para aprender lo que va a dar la metodología, pero por ejemplo, uno de los puntos principales que nosotros creímos era que la persona no tenía un proceso de asistencia fuerte.
fuimos a testear, pusimos un asistente y fue la funcionalidad que menores votos tuvo, la gente no le vio la gran utilidad. Entonces decían como, pues es que si ya lo tengo todos los botones, ¿por qué no voy a necesitar un asistente personalizado? No lo necesitan. Hay cosas que son, que si logramos un nivel de intuitivo y una usabilidad adecuada con esos indicadores, pues no es necesario tener otra persona más. La idea precisamente es llegar a tener un nivel óptimo de lo que son los desarrollos de las funcionalidades para también dejar de requerir ciertos niveles de soporte. Entonces, eso fue muy importante. También empezamos a evaluar temas de usabilidad, de temas de propuesta de valor, de mejoras en la aplicación, de temas de look and feel, cosas que sí tuvieron un impacto positivo y que pues nos dimos cuenta que son temas también que podemos tomar. Y es importante tener en cuenta que ese prototipo no es la versión final y es algo que tenemos que aceptar también como equipo. Es una versión en construcción y que por eso se testea. Y de ahí se pueden sacar, puede que, por ejemplo, lo digo en también experiencia propia, sacamos 2, 3 cosas de las 10 que hacemos en el prototipo y eso es lo que realmente va a salir a producción. Entonces, de ahí es de donde se empieza a desarrollar. Entonces, en conclusión, aquí vemos, se hizo un recorrido completo desde lo que era el proceso del Customer Journey, empatizar, diseñar, decidir, prototipar y testear. Un design thinking alargado, sprint alargado con tema de Customer Journey al inicio, que nos hizo encontrar diferentes opciones. Y con esas diferentes opciones, empezamos ya a salir del proceso normal de que decimos, no vamos a seguir el benchmark, vamos a seguir lo que hizo A, lo que hizo B, sino a crear una solución especial, orientada obviamente al objetivo que definimos el primer día y de ahí ir desarrollando cada punto. Entonces, esta conclusión que acabo de darles, hago el cierre. Muchas gracias por revisar parte de este portafolio. Lo que les digo, me gusta más mostrarlo con palabras y una vez más agradecerle a mi equipo con el cual tuvimos diferentes espacios de discusión constructiva, espacios de trabajar en equipo para poder llegar a buenas soluciones en conjunto y a un prototipo y a un conjunto de desarrollo de una experiencia de usuario que nos mostró cómo todo un proceso da resultados satisfactorios, a pesar de que pues obviamente hay casos en los que el testeo da que no, que también está bien. Entonces, ahí manejo eso también, resaltando las diferentes cualidades que tenemos de cada uno de ellos para seguir trayendo no solo el aprendizaje de la metodología, que es muy importante, sino el aprendizaje mío en la metodología y el aprendizaje de ver a las otras personas en la metodología y cómo deben actuar o no en cada una de estas. Entonces, muchas gracias. Voy a dejar ya de compartir pantalla y que estén muy bien.